Si me hacen el favor, por favor, abrimos nuestras Biblias a Hechos capítulo 12. Hechos capítulo 12. Y mientras que ustedes están abriendo sus Biblias a Hechos capítulo 12, yo les quiero hablar de este edificio que está detrás de mí, que tal vez se ve un edificio tal vez un poco extraño. En la antigua ciudad de Cafarnaum, en Israel, unos arqueólogos italianos en los años 70 descubrieron un edificio muy interesante. Descubrieron este edificio que ustedes ven aquí. Y hallaron en estas ruinas una iglesia bizantina, pero bajo esa iglesia bizantina encontraron una iglesia aún más antigua. Y sin embargo, no se trataba de una iglesia común o corriente, un edificio como de una iglesia al cual nosotros sabemos, sino que ven los arqueólogos que originalmente este edificio era la casa de alguien, era un hogar. De hecho, creen que posiblemente es el hogar de una o dos familias que vivían juntos. No obstante, vieron que a través de los años, vieron como esta casa se expandía y se hacía cada día cada vez más grande. Se recubrieron el yeso, pusieron yeso en el suelo, las paredes y el techo estaban siendo expandidas, las lámparas domésticas que hubieran servido para una casa fueron sustituidas por lámparas mayores, grandes y con más luminosidad. Entonces los arqueólogos llegaron a una conclusión que en algún momento esta vivienda comenzó a utilizarse para reuniones públicas, así que ya dejó de ser una casa, sino como un edificio para reuniones públicas. Y los arqueólogos estiman que este lugar fue utilizado para la oración cristiana y el culto cristiano, empezando como alrededor del año 50 después de Cristo. Pero había esta pregunta, o sea, ¿quién habitó originalmente en este hogar? ¿De quién hubiera sido esta casa? Y unas inscripciones que encontraron, que fue muy fascinante, es que encontraron una inscripción que decía Pedro, ayudante de Roma. Entonces vemos que tal vez un candidato por el cual era el dueño de esta casa originalmente era el apóstol Pedro. Y de hecho, si vemos, Pedro y su hermano Andrés residían en Cafarnaum, donde tenían un negocio de pesca junto con los hermanos Santiago y Juan o Jacobo. Y resulta muy probable que esta haya sido la casa de Pedro, la cual terminó convirtiéndose a través de los años en un lugar de reunión para la comunidad cristiana de la zona. Y o sea, básicamente esta era la iglesia local de ese pueblo. Los cristianos se reunían aquí, ellos adoraban a Dios. Y vemos que eso está pasando en el año 50, entonces, o sea, no tanto después de Cristo. Y yo pienso que tan sorprendente es si verdaderamente es la casa de Pedro, y yo dejo eso a manos más expertas a llegar a esas conclusiones. Pero a pesar, o sea, incluso si este edificio no hubiera sido la casa de Pedro, pero sí vemos algo, vemos que había un hermano en algún momento que tenía una casa. ¿Y qué fue lo que él hizo? Él abrió su casa a los hermanos a que oraran con él en su hogar. ¿Y qué fue lo que hizo? Él sacrificó su propia casa para que llegaran a ver los hermanos. Él empezó a expandir el edificio para que más gente pudieran venir y adorar a Dios en ese edificio. Y en la Biblia eso es algo que comúnmente notamos. Vemos este patrón de las iglesias locales, que había gente que daban sus casas para la oración pública. En el libro de Filemón escuchamos de un hombre que se llama Filemón, que él tenía que la iglesia se reunía en el hogar de él. En Colosenses leemos acerca de una mujer que se llamaba Ninfa, que ella también tenía una iglesia que se reunía en la casa de ella. También leemos sobre Lidia, quien era una de las primeras cristianas en Europa. Y me encanta lo que habla como eso de ella, porque dice que ella insistió que Pedro y sus amigos se hospedaran con ella. Y dice ahí las escrituras que ella nos persuadió, o sea, ella tuvo que haber sido muy insistente. No, ustedes se van a quedar conmigo. Pero estas personas y muchos más ejemplos que vemos en el Nuevo Testamento eran hombres y mujeres que temerosos de Dios y también que eran devotos, que ayudaran a sus comunidades cristianas locales. Ellos estaban abriendo sus casas para los hermanos a orar. Ahora bien, hoy en día
por las bendiciones que nos han dado. La mayoría de los hermanos que se reúnen aquí en los Estados Unidos tenemos un edificio a donde podemos venir y orar a Dios. Pero eso no siempre es el caso. Yo sé que hay hermanos en diferentes partes del mundo que sí, ellos se reúnen en sus casas. Tengo un amigo mío que él es predicador en Sudáfrica y ellos se reúnen afuera debajo de un árbol, ¿verdad? No ocupan aire acondicionado, llega el viento. Y hay un ejemplo, y hay más ejemplos de gente que eran temerosos de Dios, que hacían eso, que abrían sus puertas a la iglesia. Ahora sí, yo no estoy diciendo que tenemos que reunirnos en las casas, pero lo que yo sí estoy diciendo es que vemos el ejemplo de cristianos que sacrificaron de sus casas, que fueron hospitalarios para que a su iglesia local y estaban dedicados a su iglesia local, incluso de dar su hogar para que los hermanos se pudieran reunir. Y eso sí es algo de buen ánimo y de que hay que reconocer. Pero hay una persona en el Nuevo Testamento del cual nosotros no hemos hablado, y de hecho se trata de una persona que no sabemos mucho sobre ella, pero sí es, y realmente solo sabemos de ella por un versículo de la Biblia, pero aún así yo pienso que esta es una señora muy importante de conocer, y ella se llama María, la hermana María, la madre de Marcos, Juan Marcos, y que aparece en Hechos capítulo 12, versículo 12. Y vemos lo que dice aquí. Al darse cuenta de esto, fue a la casa de María, la madre de Juan, llamado también Marcos, donde muchos están reunidos y oraban. Ese es el único versículo a donde menciona a esta señora. Y ahora sí vamos a hablar sobre de qué se está tratando esto. Pero lo que yo veo es que junto que ella y con otros cristianos, ellos eran héroes de su iglesia local. O sea, ¿qué quiero decir con esa palabra de héroe? O sea, que era un campeón, peleaba por su iglesia, trataba de animar a los hermanos ahí en la manera que podían y en la manera en que ella podía animar a sus hermanos. Dice ahí que María abrió su casa a ellos. Entonces, yo quiero, y ¿qué es el contexto de qué está pasando aquí? Parece que en Hechos capítulo 12 lo que está pasando es que el rey Herodes Agripa, él dice que leemos un poco de lo que dice aquí, Hechos capítulo 12, versículo 1. Por aquel tiempo el rey Herodes echó mano a algunos que pertenecían a la iglesia para maltratarlos. Hizo matar a espada a Jacobo, el hermano de Juan. Y viendo que esto agradaba a los judíos, hizo arrestar también a Pedro. Eso sucedió durante los días de los panes sin levadura. Habiéndolo arrestado, lo puso en la cárcel, entregándolo a 4 grupos de soldados para que lo custodiaran, con la intención de llevarlo ante el pueblo después de la Pascua. Así pues, Pedro está custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía oraciones fervientes a Dios por él. Ahora sí, lo que pasa aquí es algo milagroso, pasa que el hermano Pedro, él se escapa de la cárcel por medio de un ángel y dice que después de escapar de la cárcel y lo que le hubiera pasado a él es que él fijo se hubiera sido mandado a matar tal como el otro apóstol Jacobo fue ejecutado. Pero lo que pasa es que Pedro se escapa. Y lo que me parece tan interesante de lo que pasa aquí es que Pedro va a la casa de María, la mamá de Marcos, antes de cualquier otro lugar. Y esto es lo que me gustaría hacer esta tarde, es que leamos la historia del escape de Pedro de la prisión y veamos cómo este relato puede ayudarnos a convertirnos en mejores y más efectivos miembros de nuestras iglesias locales. Y yo quiero que veamos esto. No sabemos mucho de María, pero lo que sabemos de María nos enseña cómo ser un héroe local para nuestra iglesia, cómo podemos ser campeones de nuestra iglesia y poder animar a nuestros hermanos y hermanas. Porque algo que quizás no lo pensamos de esta manera es que si queremos animarnos uno a nosotros, ¿verdad? Que a veces nos desanimamos. Una de las mejores maneras en animarse es no pensar en uno mismo,
sino pensar en los demás. Incluso un libro de un autor cristiano que yo leí una vez, él dijo eso, él dijo, lo más feliz que usted va a estar en su vida es cuando usted no está pensando en los demás, en usted mismo, sino en los demás. Cuando usted no está pensando en usted. Y yo pienso que eso es muy cierto. Y yo veo los hermanos que son mencionados y halagados aquí en la Biblia, especialmente en el libro de Hechos, eran ese tipo de personas que estaban pensando en los demás, como la hermana María, aquí en el libro de Hechos capítulo 12, que ella tiene un hijo que es fiel a Dios y además de eso tiene su casa abierta a los cristianos. Y es el primer lugar a donde un apóstol de Dios va hacia para refugio. Y yo quiero también decir esto, ser un campeón de la iglesia, de ser un defensor de su iglesia, no siempre significa defender físicamente o en el sentido tradicional, incluso, pero, o sea, el simple hecho de mantenerse firme en las propias convicciones de uno, de Dios, constituye una forma de luchar contra Satanás, que el hecho que usted está aquí esta tarde adorando a Dios, usted está siendo un campeón por su iglesia. El hecho que usted está orando por Dios, eso está, por sus hermanos, eso significa que usted está siendo un campeón por su iglesia. Pero volviendo a la historia de Hechos capítulo 2, vemos a María actuando como una heroína y leemos la historia de ella, ¿verdad? Entonces vemos que Herodes, el rey Herodes, mandó a matar a Santiago y arrestó a Pedro también con la intención de ejecutarlo. ¿Y cómo pueden pensar los cristianos en este sentido? Que todo esto que esto ha transcurrido. Ellos están aterrorizados, hermanos. Hubiera sido muy fácil en este momento tener tanto miedo que ellos que se hubieran hecho, se hubieran disparcido o se hubieran escondido. Pero eso no es lo que vemos que están haciendo los hermanos, sino que ellos están unidos como una comunidad. Les voy a leer versículos 5 al 6 de nuevo. Así pues, Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía oraciones fervientes a Dios por él. Ahora vamos a leer versículo 6. Esa misma noche, cuando Herodes estaba a punto de venir a buscarlo, Pedro estaba durmiendo entre dos soldados sujetos con dos cadenas, y unos guardias delante de la puerta custodiaban la cárcel. Entonces vemos que los hermanos, al saber que el hermano Pedro estaba en la cárcel, ¿qué hicieron ellos? Ellos oraron, ellos se unieron y empezaron a orar por su hermano, que Dios les ayudara a ellos en este tiempo difícil. Y vemos que la situación de Pedro está muy grave. Pedro está imprisionado y tampoco es que él puede escaparse muy fácil. Tiene dos soldados a la par de él y dos enfrente de la puerta. O sea, escape es imposible. Pero vemos lo que pasa aquí, seguimos leyendo lo que ocurre. De repente se apareció un ángel del Señor y una luz brilló en la celda y el ángel tocó a Pedro en el costado y lo despertó diciéndole, levántate pronto. Y las cadenas se cayeron de las manos de Pedro. Vístete y ponte las sandalias, le dijo el ángel. Así lo hizo y el ángel añadió, envuéltete en tu manto y sígueme. Y saliendo Pedro lo seguía y no sabía que lo que hacía el ángel era de verdad, sino que creía que era una visión. Cuando habían pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que conduce a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma. Entonces salieron y siguieron por una calle y de repente el ángel se apartó de él. Cuando Pedro volvió en sí, dijo, ahora sé que en verdad que el Señor ha enviado su ángel y me ha rescatado de las manos de Herodes y de todo lo que esperaban el pueblo de los judíos. Entonces vemos que increíble que Pedro, todo eso está ocurriendo, que el ángel se ayuda a Pedro a escapar y vemos como milagrosamente él tiene su escape, pero cuando eso está pasando, ¿qué está ocurriendo en la mente de Pedro? Pedro piensa que esto es una visión. No es hasta que él después sale de ahí que él dice, no, esto de verdad me ocurrió, ¿verdad? A veces tenemos cosas que nos pasan y decimos, no, es que esto es un sueño. Pero vemos qué triste que es esto, que Pedro dice que
el pueblo judío que quería hacer. Querían matar a Pedro. Pero ¿qué estaban haciendo los hermanos de Pedro en ese momento? Estaban orando hacia Dios. Entonces seguimos leyendo lo que está pasando. Leemos versículo 12. Al darse cuenta de esto, ¿verdad? Que Pedro ya se da cuenta que esto no es una visión. Fue a la casa de María, la madre de Juan, llamado también Marcos, donde muchos están reunidos y oraban. Cuando llamó a la puerta de la entrada, una sirvienta llamada Rode salió a ver quién era. Al reconocer la voz de Pedro, de alegría no abrió la puerta, sino que corrió adentro y anunció que Pedro estaba a la puerta. Y pienso qué amor y qué alegría debió haber tenido esta pobre muchacha que escucha la voz de Pedro y sale corriendo y Pedro ahí está esperando. ¡Ey, pero déjeme entrar! ¿Qué pasó, verdad? ¿Y qué es la reacción de los hermanos, verdad? Tal vez pensamos, no, qué reacción más grosera tienen ellos, pero esto es algo sobrenatural que ha ocurrido. Leemos el versículo 15. ¿Estás loca?, le dijeron ellos. Pero ella insistía que así era, y ellos decían, es su ángel. O sea, pensaron que Pedro había llegado como un fantasma o algo así en ese momento. Pero Pedro continuaba llamando, y cuando ellos abrieron, lo vieron y se asombraron. Y haciéndoles señal con la mano para que guardaran silencio, les contó cómo el Señor lo había sacado de la cárcel y les dijo, informen de esas cosas a Jacobo y a los hermanos. Entonces salió y se fue a otro lugar. Quiero que veamos algo. ¿A dónde va Pedro? Pedro va a la casa de María. Y en ese entonces había muchos cristianos, pero hubo un grupo de cristianos aquí que Pedro sabía, yo quiero ir a la casa de mi hermana María a decirle a los hermanos que yo estoy bien. Y yo pienso que eso demuestra varias cosas de la actitud y las características de María, la mamá de Marcos. Que ella era que había invertido su tiempo en la comunidad y de su iglesia. Alguien que como un apóstol pudo acudir a su hogar como un refugio. Y observen también que María había abierto su hogar a muchas personas para que ellos pudieran orar y orar en un tiempo tan difícil y tan espantoso que no saben, y tan confuso y no saben que están ocurriendo, pero ahí están, María abrió su casa a sus hermanos. Pero también consideren esto es un tiempo de persecución en el pueblo de Israel. Los judíos quieren matar a los cristianos. Y al María abrir su casa, y no solo eso, para orar a Dios y estar ahí con Él, ella está arriesgando su vida y la vida de su familia al dar albergue a estos hermanos. Pero a María no le importa, lo que ella quiere es servir a Dios y apoyar a su familia, a su iglesia. Pero ella quería estar ahí animando a sus hermanos. Y vemos que Pedro va y él habla con sus hermanos, y ya me imagino la alegría que debieron haber sentido estos hermanos en Cristo al escuchar que Pedro estaba vivo. Y no sabemos a dónde fue Pedro después de esta situación. Y ni siquiera vemos que él permaneció mucho tiempo en la casa de María, pero para él era importante que estos hermanos supieran que sus oraciones hubieran sido respondidas en este momento. Y imagínense que ustedes qué hubiera sentido María de la alegría. El trabajo que ella está haciendo está dando frutos, ¿verdad? Y como yo les hablé en la mañana, de abrir su casa a los hermanos tal vez se parezca como algo tan pequeño. Pero vemos que esta hermana, al abrir su casa, ahora ella es memorizada a través del tiempo por su hospedaje y por su corazón en abrir la iglesia para sus hermanos cristianos. Está dejando un legado, este pequeño comienzo que está dando grandes frutos. Y yo quiero que veamos cómo termina Hechos capítulo 12. Veamos qué hermoso termina el versículo 25, porque veamos lo que dice aquí. Bernabé y Saulo, que es el apóstol Pablo, regresaron de Jerusalén después de haber cumplido su misión
llevando consigo a Juan, llamado también Marcos. Y vemos la belleza de eso, que está Bernabé y está el apóstol Pablo, y ellos están haciendo ¿qué? Ellos tenían una misión a predicar a muchas almas. ¿Y quién está con ellos haciendo todo esto? Marcos, el hijo de María. Marcos tuvo una madre piadosa, dedicada a su iglesia local. Y yo me imagino que la fe de que ella tenía, eso influenció a su hijo. Y probablemente hubo una influencia ahí. Y vemos eso lo hermoso de la Biblia, que vemos cristianos desde el puro principio, que ellos son héroes, campeones de su iglesia, que están ahí dedicados a su comunidad cristiana. Yo pienso lo que Hechos nos advierte, que no nos apartamos como es el costumbre de algunos. ¿Por qué? Porque si estamos unidos, si estamos aquí, nos estamos animando unos a otros, y grandes cosas ocurren, hermanos, cuando nos ponemos a reunir y estar juntos con uno al otro. Vamos a lograr más juntos que separados. Y por eso es que Dios nos da esta gran bendición de la iglesia. Porque Él sabe que vamos a necesitar de uno al otro. Y mira a su izquierda, mira a su derecha. Estos son los hermanos que van a estar con ustedes por toda la eternidad. Entonces, ¿por qué no vamos a ser campeones por uno al otro? Defender uno al otro, abrir nuestras casas, apoyarnos como podemos hacer, ¿verdad? Porque vemos que María era una héroe de su iglesia local. Y hermanos, también nosotros podemos ser héroes de la iglesia de Cristo de Flower Mound también. Pero ¿por qué deberíamos de hacer esto? Yo sé que muchas veces es común que enfatizamos que esto es nada más un edificio. La iglesia son los miembros, y eso es muy cierto. Pero yo pienso que es más que eso. No solo somos una colección de seres humanos. Somos una familia. Todos somos hermanos en Cristo. Cristo murió por cada uno de nosotros. Todos hemos sido reunidos en esa experiencia hermosa de tener nuestros pecados lavados y vivir en una vida nueva con Dios y en su Hijo Jesús. Él nos ha hecho hermanos y hermanas. Tal vez todos somos de diferentes partes del mundo, del país, seamos donde seamos, pero todo eso no importa porque ahora somos unos en Cristo. Todos servimos un solo Padre. Y si somos cristianos que apoyamos a nuestra iglesia local, somos cristianos que estamos apoyando a nuestra familia. No es diferente de ayudar a sus padres o a tus hermanos en la carne. Incluso yo pienso que es hasta aún más fuerte. Porque ese vínculo que tenemos ahora con unos a otros, por gracia de la misericordia de Cristo, es más fuerte, y ese vínculo nadie nos puede separar. Y yo pienso esto, nosotros no pensaríamos en abandonar nuestra familia terrenal, ¿verdad? Eso es algo como jamás. ¿Cómo podríamos hacer eso? Por supuesto que no, ¿verdad? Y así es como tenemos que pensar en nuestra familia espiritual. Queremos apoyar la familia, queremos ayudar a nuestra familia espiritual en cualquier cosa que podamos hacer. Y yo digo esto. Si tu familia carnal ve que tu familia espiritual es importante, que es una prioridad para usted, eso va a ser importante para tu familia carnal también. Si usted es un padre de hijos y tus hijos ven, mira, los domingos mis padres van a la iglesia. Cuando nos reunimos entre semana, a pesar de que mis papás han tenido un día muy, muy duro de trabajar, y yo sé que ellos están cansados, pero ellos van a la iglesia. Tus trabajadores, tus jefes, cuando ellos ven, mira hermano, mira, yo no puedo reunirme este día porque tengo que estar en la iglesia. Eso les va a caerse impactados a ellos. Yo conozco un hermano en Cristo
que él hoy en día es un cristiano. De hecho, él es un decano en la iglesia de Dios. Porque su amigo en el trabajo, él le preguntó, pero ¿por qué es que usted nunca quiere salir a tomar con nosotros? ¿Por qué es que usted nunca quiere estar en eso con nosotros? Y él dice, porque yo soy un cristiano. Yo quiero estar en las cosas de Dios. Y eso le impactó a él y le impactó en el corazón. Si las personas ven que esto es importante para ustedes, va a ser importante para ellos también. Y vemos cómo se benefició la familia de María. Su hijo Marcos escribió uno de los evangelios. E incluso vemos que él viajó y predicó junto a Pablo y Bernabé. Y sé que había un roce entre Pablo y Bernabé por el asunto de Marcos, que él los abandonó en un viaje. Y no conocemos mucho los detalles de qué fue lo que ocurrió ahí. Parece que hubo una diferencia de opiniones, porque Marcos se volvió de Jerusalén en un viaje anterior. Sin embargo, Pablo le dice a Timoteo en 2 Timoteo capítulo 4, versículo 11, él dice esto: toma a Marcos y tráelo contigo, pues me es útil para el ministerio. Entonces vemos algo así, aunque había una controversia con Marcos, ya estaba perdonado lo que hubiera pasado. Y yo pienso que eso es un legado de que Marcos era un hombre piadoso. Que sea lo que sea que hubiera sido la controversia, ya estaba arreglada. Y sin duda yo pienso que esa parte de la piedad y la dedicación que Marcos tenía, surgió a través de su madre, una mujer piadosa que estaba dedicada a su iglesia local. Y vean, no leemos que María viajó con Pablo. De ahí la Biblia no habla sobre eso. Y a menudo, tal vez, quizás, cuando leemos esa historia, nada más lo vemos como está interesante. Qué interesante que la mamá de Marcos dejó a los hermanos reunirse ahí en la iglesia. Pero era igual de importante lo que estaba haciendo Pablo. Tanto es importante ir a través del mundo a animarlos, a traer cristianos acá, pero también es igual de importante animar a los hermanos de unos mismos también. Porque para llegar a ser grande en el reino, y verdad no que eso tiene que ser un deseo de nosotros, ante cualquier cosa que tenemos que estar haciendo, tenemos que estar siendo siervos. Y eso es lo que Jesús quiere dar. Un ejemplo que les quiero dar es que vemos qué hace Jesús. Los apóstoles, mientras el ministerio de Jesús, ¿qué pasa con ellos? Ellos a veces tienen sus desacuerdos, que quién es el más grande en el reino y esto y lo otro. ¿Y qué hace Jesús? Él lava sus pies a sus apóstoles, el cual hubiera sido un trabajo humillante ese trabajo usted lo dejaba para los siervos más bajos, pero en el amo de ellos lava sus pies a sus siervos. Y vemos algo, en el texto bíblico nunca vemos más los apóstoles peleando y argumentando quién era el más grande del mundo, porque para ser grande uno tiene que ser primero un siervo. Si queremos tener nuestras familias bendecidas, tenemos que ser siervos primeros. Queremos hijos fieles, que se van a convertir en cristianos piadosos. Debemos esforzarnos y trabajar arduamente en la iglesia. Debemos ser como María, alguien que participa activamente en su comunidad, que abría las puertas de su hogar a los hermanos y hermanas en la fe, y que permanecía junto con ellos en momentos de crisis y oraba por ellos. Y si hay un momento de crisis si hay un hermano o hermana que está sufriendo, que nosotros no esperemos que quién va a ir a ese hermano, sino que uno mismo decir, yo voy a ir ante ellos, yo voy a ser el primero en llamarlos, en escribirles una carta, en preguntarles que cómo estás. Y yo sé que tal vez uno dice, mira, es que yo no puedo hacer nada, pero hermano, el hecho de usted ir a su hermano o hermana en Cristo y decir, hermano, ¿en qué puedo orar para ti hoy? ¿Qué estaban haciendo los hermanos en libros de Hechos capítulo 12? Estaban orando por Pedro y ve los grandes resultados que pasó por la oración de fe de sus hermanos. No menospreciamos
El poder de la oración y el poder de preguntar a un hermano, ¿en qué puedo ayudarte por medio de oración? ¿En qué puedo estar orando por ti? Y yo sé que a veces estas cosas son difíciles. Y yo sé que muchas cosas, el deseo de tener familias fieles, es una batalla a veces, especialmente en este mundo en el cual vivimos. Pero los resultados dan mucho, es muy gratificante. Yo he hablado con muchos hermanos de la fe que tienen 80, 90 años y todos me dicen lo mismo. Ellos me dicen esto: no existe en esta vida un sentimiento más hermoso que este, de criar hijos piadosos y ver a esos hijos criar a su vez hijos que también tienen ese temor de Dios en sus corazones. Si sus hijos perciben que la iglesia es importante para ustedes, es probablemente que también lleguen a ser importante para ellos. Hoy yo soy cristiano porque yo vi lo mucho que significaba Dios y la oración con otros cristianos. Yo me acuerdo que yo cuando era cristiano principiante, me costaba a veces ir a la iglesia, de animarme así, pero mis hermanos me hablaban y me animaban ahí, porque eso era importante para ellos. Y si eso era importante para ellos, eso también debió haber sido importante para mí también. Y a veces es muy triste, hermanos, y me parto el corazón al pensar, cuando yo veo amistades que desafortunadamente conocen la verdad, pero van de vuelta al mundo. Y existen muchas razones por las cuales esto sucede. Y no digo siempre que fue culpa de sus padres, y por favor no creen que yo estoy acusando a nadie de eso aquí. Pero en mi experiencia personal yo sí veo eso. Ver a sus padres hacer lo correcto hace que el servir al Señor resulte más fácil de hacerlo. Incluso yo pienso eso, tal vez si alguien tiene un hijo o una hija que se ha apartado de las cosas de Dios, siempre está esa semilla de fe que incluso que tal vez está esa esperanza de un día ellos pueden volver a el Señor. Y piensen esto, yo sé que yo he hablado mucho y he enfatizado mucho esta tarde sobre los padres, pero independientemente de cómo sea que la gente hemos llegado a la verdad, estamos aquí porque alguien fue a la iglesia y alguien vio que la iglesia era importante para que usted estuviera en esta parte de la familia también. Alguien supo y valoró eso. Y eso deberíamos hacerlo igual para alguien también. Estamos aquí porque la iglesia fue importante para alguien. Y queremos compartir y enseñar ese amor a los demás. Y yo pienso esto, nosotros somos un legado, ¿verdad? Los resultados de tanto tiempo de trabajo. Somos un legado que fue iniciado hace más de 2000 años. Un legado de personas que sacrificaron sus propias vidas para permitirnos estar aquí y adorar abiertamente a Cristo. Si eso no merece nuestra dedicación y nuestro compromiso, yo no sé qué lo merecería. Porque esto aquí, ¿verdad? Estar aquí adorando a Dios es lo único que permanecerá a través del mundo. Nuestros nombres tal vez sean olvidados, todo el trabajo que hicimos en nuestros trabajos seculares tal vez desaparecerá, pero excepto el labor que hacemos aquí. Porque esto es un legado y una obra que nunca desvanecerá. Es un legado que ha durado más de miles de años, pero que está a tan solo una generación de extinguirse, desafortunadamente. Pero eso no tiene que ser así, hermanos. Imagínense cómo podría decir las personas de esta iglesia de 10 años de adelante, unos 50 años, incluso unos 100 años de aquí, si fuéramos dedicados a la iglesia como fue María, la madre de Marcos. Y yo sí lo puedo imaginar, porque vemos cómo sería la visión esa, ¿verdad? Y les dejo con lo que dice Hechos capítulo 12, versículo 24. Pero la palabra del Señor crecía y se multiplicaba. Pero la palabra del Señor
crecía y multiplicaba. La palabra de Dios nunca ha dejado de crecer. Y piénsalo así. La palabra de Dios empezó en Jerusalén, a todo el Medio Oriente, se pasó a Europa, a Roma, y después se extendió al continente americano. Y por fin se extendió aquí, en este pueblo de Flower Mound, y puede extenderse por todo Texas, por toda América y por el mundo entero, por lo que hacemos aquí hoy en día. Pero esto comienza en primer lugar cuando nosotros apoyamos a nuestra iglesia local. Y como yo dije en la mañana, ¿cómo es que creamos una sociedad cristiana? Siendo ante cualquier otra cosa individuos cristianos que ayudan a su comunidad cristiana, a su iglesia local. Y yo tengo plena confianza que si dedicamos nuestra vida a Cristo y si ayudamos a su iglesia, podemos ver los resultados y puede ver que Dios puede hacer cosas más mayores que de lo que podemos imaginar o pensar nosotros. Y vea, yo sé que yo no tengo que enfatizar mucho eso, ¿verdad? Porque el hecho que ustedes están aquí esta tarde significa que la iglesia es importante para ustedes. Pero yo sí los dejo esto porque, como un buen recordatorio, que a veces nos desanimamos, a veces problemas pasan en la iglesia, y eso es lo que va a pasar. Porque vean, esto no es un club como de golf, esto es un hospital. Es un hospital donde y nosotros somos los pacientes y los doctores, que uno al otro, ¿verdad? Y desafortunadamente sí van a haber desacuerdos, desafortunadamente sí van a haber problemas o cosas que suceden. Y yo les dejo este mensaje para que digan, vean, hubo problemas como el puro principio de la iglesia, están matando personas. Pero eso no desmotivaba a una hermana en Cristo que se llamaba María a abrir su casa a los hermanos. Y cualquier cosa y cualquier problema que ocurren aquí, ¿verdad? Y yo no estoy en ningún problema específico, pero sí sé que van a pasar problemas. Que eso nunca nos desmotive. Que eso nunca nos desanimamos de decir, no, es que va a quebrantar la iglesia o nada así. No, veamos el ejemplo. Este es el momento cuando más tenemos que estar reunidos, más tenemos que estar orando para unos a otros y más debemos estar abriendo nuestras casas hacia uno al otro. Esto es lo más importante en la vida. No es cuánto uno gana en el trabajo. No es cuántas promociones te ha dado. Incluso no es hasta cuánto son las notas que uno tiene en las escuelas, ¿verdad? Es cuánto yo animé y apoyé a mis hermanos. Porque si queremos que estas cosas perduren, que duren y que sigan creciendo, tenemos que seguir el ejemplo de personas piadosas como María, la madre de Marcos, para lograrlo. Personas que estuvieran dispuestas a sacrificarlo todo por su iglesia local. Totalmente dedicadas a Él, totalmente dedicadas a Cristo. Mi desafío para nosotros es apoyar la obra de la iglesia. Seamos héroes y cristianos de siervos de nuestra iglesia local. Entonces yo les desafío a ustedes, escogen una persona, adopten a esa persona y ver cómo ustedes pueden apoyar a ellos. O noten algo que tal vez ustedes pueden estar haciendo en la iglesia y háganlo. Para usted tal vez sea, mira, yo voy a invitar más hermanos a la iglesia mía, de la iglesia a la casa mía. O voy a escribir cartas. Busque una manera, o tal vez simplemente va a ser, cuando yo estoy en la iglesia, yo quiero saludar a cada hermano aquí. Seamos campeones de nuestra iglesia local. Y yo les dejo con esto, el primer paso para ser un héroe de la iglesia y para dedicarse por completo a Cristo es ser cristiano. Un cristiano rechaza la maldad y elige a Dios como su rey. Un cristiano escucha, recibe y cree la palabra de Dios. Dedica y confiesa y acepta a Cristo como su rey. Y se arrepiente de su maldad. Un cristiano se bautiza para el perdón de sus pecados y vive fielmente hacia Él por el final y trabaja dedicándose a su iglesia. Entonces mi pregunta es para todos, cada día dedicaremos nuestras vidas a Cristo.
y su respuesta es afirmativa, lo invito a venirse y recibir la llamada. Y yo sé que los ancianos de aquí estarían encantados de poder hablar contigo para llegar a servir a Cristo. Así que muchas gracias por este mensaje, y espero que este mensaje haya sido de gran ánimo y que siempre cada uno de nosotros seamos campeones de nuestra iglesia local.